Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado hoy porque vamos a desvelar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes en vilo. Si eres fan de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente te encanta el mundo del espectáculo y los romances de celebridades, quédate porque este vídeo es para ti. Hoy vamos a adentrarnos en el secreto revelado, donde Hande Erçel y Kerem Bürsin se encuentran en privado. Sí, lo han leído bien. Vamos a tratar de descubrir esos rincones, esos lugares especiales donde nuestra pareja favorita de la televisión turca, y quizás de la vida real, disfruta de momentos íntimos y privados, lejos de los flashes y las cámaras que suelen seguirlos. Antes de sumergirnos en esta intrigante investigación, quiero recordarles algo importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Tenemos un montón de contenido fascinante preparado para ustedes, y no querrán perderse nada. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada nuevo vídeo. Y ahora, sin más preámbulos, empecemos a desentrañar este secreto. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que nos roban el corazón. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue innegable. Tanto en la pantalla como fuera de ella, su conexión capturó la atención de millones de fans en todo el mundo. Lo que comenzó como una relación profesional, rápidamente evolucionó a algo más profundo, y aunque ambos han sido bastante discretos, su amor se ha hecho evidente a través de sutiles gestos, publicaciones compartidas y miradas cómplices que no pasan desapercibidas. La forma en que sus vidas se entrelazaron, de ser colegas a ser una de las parejas más comentadas y queridas, ha sido un relato fascinante para sus seguidores. Cada aparición juntos, cada mención mutua, alimenta la llama de la curiosidad y el afecto de su legión de fans. Pero, ¿dónde se encuentran estos dos tortolitos cuando las cámaras dejan de grabar y el público desaparece? Esa es la gran pregunta. Es natural que las celebridades busquen lugares para desconectar, para ser ellos mismos, lejos de la constante atención mediática. Y mientras que a menudo vemos sus publicaciones en redes sociales mostrando eventos públicos, viajes de trabajo o momentos con amigos, los verdaderos santuarios privados suelen ser un enigma. La vida pública de las estrellas de cine y televisión es intensa, llena de compromisos, entrevistas, sesiones de fotos y eventos sociales. Por ello, encontrar un espacio de serenidad y anonimato se vuelve no solo un deseo, sino una necesidad para mantener el equilibrio y la cordura. Nuestra investigación nos ha llevado por varios caminos, analizando pistas, observando sus hábitos y revisando declaraciones. Y es que aunque ellos intentan mantener su vida personal al margen, los detalles siempre encuentran una manera de salir a la luz, especialmente cuando se trata de una pareja tan querida. La labor de detective de los fans es una parte intrínseca de la cultura de las celebridades, y en este caso, la dedicación de quienes siguen a Hande y Kerem ha sido notable, buscando cada pequeño indicio que revele algo sobre su vida íntima. Uno de los lugares que hemos identificado como un posible refugio privado es el apartamento de uno de ellos. Y aquí, la especulación apunta principalmente al hogar de Hande. Han sido vistas fotos de su apartamento en algunas entrevistas y publicaciones, y se rumorea que Kerem pasa mucho tiempo allí. Imaginemos escenas románticas, cenas íntimas a la luz de las velas, noches de películas acurrucados en el sofá, o simplemente conversaciones profundas hasta el amanecer. Estos son los momentos que construyen un amor sólido, lejos de los ojos curiosos. Es plausible que el apartamento de Hande sea un espacio seguro y familiar donde ambos puedan bajar la guardia y simplemente disfrutar de la compañía del otro. Las decoraciones, los objetos personales, todo en su hogar habla de su individualidad, pero cuando Kerem está presente se convierte en un espacio compartido, un nido de amor. Un hogar es mucho más que cuatro paredes, es un reflejo de la vida, los gustos y los sueños de quienes lo habitan. Para Hande, su apartamento probablemente representa un santuario personal, un lugar donde puede relajarse después de largas jornadas de trabajo, rodearse de sus cosas favoritas y recargar energías. Que Kerem se sienta cómodo y disfrute de pasar tiempo allí sugiere una profunda conexión y una integración en la vida del otro. Las sutiles pistas en sus publicaciones, como la presencia de objetos que podrían pertenecer a Kerem o viceversa, o incluso la arquitectura y el diseño que parecen compartir, son las piezas del rompecabezas que los fans utilizan para reconstruir estas escenas hipotéticas. Además del hogar, hemos notado que ambos son amantes de la naturaleza y de las escapadas tranquilas. Es muy probable que tengan o busquen lugares rurales o apartados para pasar fines de semana o vacaciones cortas.
Piensen en una casa de campo acogedora, rodeada de vegetación, donde puedan alejarse del bullicio de la ciudad. Estos entornos ofrecen la privacidad perfecta para relajarse, desconectar y reconectar. Quizás una cabaña en las montañas con una chimenea encendida y vistas impresionantes, o una villa junto al mar, con el sonido de las olas como banda sonora. La posibilidad de que tengan una propiedad secreta, un refugio lejos de todo, es muy real. Estos lugares se convierten en lienzos en blanco donde pueden crear sus propios recuerdos, sin la presión de la fama. El contacto con la naturaleza tiene un efecto terapéutico y revitalizante, y es comprensible que una pareja que vive bajo los reflectores busque estos oasis de paz. La idea de una cabaña rústica y aislada o una villa frente al mar evoca imágenes de tranquilidad y conexión profunda, lejos de las distracciones urbanas y las demandas de sus carreras. La naturaleza ofrece un escenario perfecto para paseos, conversaciones íntimas y simplemente disfrutar de la mutua compañía en un entorno idílico. Otro aspecto importante a considerar son los viajes. Si bien a menudo vemos sus viajes documentados en redes sociales, hay destinos que eligen para un verdadero descanso, lejos de la rutina y de los compromisos laborales. No se trata de los viajes de prensa o las alfombras rojas, sino de esas escapadas espontáneas o planificadas con antelación para simplemente disfrutar de la vida juntos. Podríamos imaginarlos visitando islas remotas, pueblos pintorescos con poca afluencia turística, o incluso realizando rutas por carretera explorando paisajes desconocidos. La clave aquí es la discreción. Lugares donde puedan pasar desapercibidos, donde el anonimato les permita ser una pareja más, paseando de la mano, disfrutando de una comida local sin ser el centro de atención. Las costas de Turquía, o quizás algunas escapadas europeas fuera de las rutas turísticas habituales, podrían ser sus destinos predilectos. Los viajes son una oportunidad para la aventura, el descubrimiento y la creación de experiencias compartidas que fortalecen cualquier relación. Cuando estas experiencias se viven en la más estricta intimidad, se vuelven aún más valiosas y personales. La elección de destinos poco conocidos o fuera de temporada turística es una estrategia inteligente para mantener su privacidad mientras exploran el mundo juntos. Y hablemos de sus círculos íntimos. Aunque son figuras públicas, Hande y Kerem también tienen amigos cercanos y familiares con quienes comparten momentos importantes. Es muy probable que sus encuentros privados también incluyan reuniones en las casas de amigos o familiares de confianza. Estos espacios son, por naturaleza, más seguros y reservados. Imaginen reuniones acogedoras, cenas compartidas con amigos que conocen y entienden su estilo de vida. Estos son los entornos donde pueden ser ellos mismos, sin la necesidad de mantener una fachada. Compartir con personas que los quieren y los apoyan es fundamental, y estos momentos privados, rodeados de afecto, son invaluables. La red de apoyo de amigos y familiares es un pilar fundamental en la vida de cualquier persona, y para las celebridades, estos vínculos pueden ser aún más importantes para mantener los pies en la tierra y recordar su humanidad. Reunirse en los hogares de amigos de confianza les proporciona un ambiente familiar y seguro, donde pueden relajarse y ser auténticos sin el escrutinio constante. Analizando sus publicaciones y entrevistas pasadas, hay un patrón que emerge: ambos valoran la autenticidad y la simplicidad. No parecen ser el tipo de celebridades que buscan ostentar o exhibir su riqueza. Más bien buscan experiencias significativas y momentos genuinos. Esto refuerza la idea de que sus encuentros privados probablemente se centran en la calidad del tiempo que pasan juntos, en la conexión emocional, más que en el lugar físico en sí. Un picnic improvisado en un parque tranquilo, un paseo nocturno por una calle poco transitada, o incluso una tarde en un café acogedor y poco conocido, lejos de las multitudes. Estos son los pequeños tesoros que construyen una relación. La verdadera riqueza de una relación reside en la conexión emocional, la comprensión mutua y los momentos de felicidad compartida, independientemente de su magnitud o su valor monetario. Hande y Kerem parecen encarnar esta filosofía, prefiriendo la autenticidad sobre la ostentación, lo que hace aún más intrigante imaginar los sencillos pero profundos momentos que comparten en privado. Es importante recordar que al final del día, Hande Erçel y Kerem Bürsin son personas. Y como todas las personas, tienen derecho a su privacidad. Nuestro interés como fans es legítimo, pero también debemos respetar sus límites. La información que compartimos aquí se basa en especulaciones informadas, observaciones y la lectura de las pistas que ellos mismos, de forma intencionada, o no, han dejado.
No pretendemos invadir su intimidad, sino celebrar la posibilidad de que, lejos de los focos, encuentren momentos de felicidad pura y auténtica. La línea entre la admiración pública y la invasión de la privacidad puede ser delgada, y es crucial abordarla con respeto y consideración. Nuestro objetivo es explorar las posibilidades con base en la información disponible, pero siempre reconociendo que la vida privada de cualquier persona, famosa o no, debe ser respetada. Consideremos también la posibilidad de que tengan lugares secretos que solo ellos conocen. Tal vez un rincón especial en una ciudad que visitan a menudo, un restaurante que conocen bien y donde los atienden con discreción, o incluso un lugar en la naturaleza que han descubierto juntos y que se ha convertido en su propio paraíso personal. Estos lugares no están en el mapa turístico, ni son conocidos por el público. Son sus propios descubrimientos, sus propios santuarios, donde la magia de su relación florece. Estas joyas ocultas, estos tesoros privados, son los que verdaderamente definen la intimidad de una pareja, creando un lenguaje secreto de recuerdos y experiencias compartidas que nadie más puede replicar. Imaginar estos lugares, diseñados por ellos mismos para su disfrute exclusivo, añade una capa de romanticismo a la idea de su vida privada. Además, no podemos olvidar la importancia de la tecnología en la vida moderna. Si bien hablamos de lugares físicos, también es posible que sus encuentros privados sean a través de videollamadas o mensajes, especialmente cuando sus agendas los mantienen separados geográficamente. Aunque esto no sea un encontrarse en el sentido físico, es una forma crucial de mantener la conexión y la intimidad en una relación a distancia. Sin embargo, nuestro enfoque hoy está en esos momentos en los que pueden estar físicamente juntos, lejos de las cámaras. La tecnología, si bien puede crear distancia física, también puede ser una herramienta poderosa para acortarla, manteniendo viva la chispa y la conexión emocional cuando la proximidad física no es posible. Las videollamadas y los mensajes de texto se convierten en puentes digitales que los conectan, asegurando que la distancia no sea un obstáculo insuperable para su relación. En resumen, hemos explorado varias posibilidades sobre dónde Ander Zell y Kerem Bürsin podrían encontrarse en privado. Hemos considerado sus apartamentos, escapadas rurales, destinos de viaje discretos, hogares de amigos y familiares, e incluso lugares secretos descubiertos por ellos mismos. La constante es su aparente aprecio por la autenticidad, la naturaleza y los momentos genuinos. Lo que queda claro es que, independientemente del lugar exacto, su conexión profunda y su amor por la discreción son las claves de su vida privada. La búsqueda de estos lugares privados no es solo una curiosidad, sino una forma de comprender cómo una pareja en el ojo público maneja la intimidad y la normalidad en sus vidas. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta exploración del secreto revelado, donde Ander Zell y Kerem Bürsin se encuentran en privado. Hemos intentado desentrañar este misterio basándonos en lo que observamos y especulamos, tratando de ofrecer una visión fascinante de su posible vida íntima, siempre con el máximo respeto por su privacidad. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por su apoyo constante. Son ustedes quienes hacen que este canal sea posible. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Tienen alguna otra teoría sobre dónde Ande y Kerem disfrutan de su tiempo en privado? ¿Hay algún lugar que crean que hemos pasado por alto? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación activa en la sección de comentarios enriquece nuestra comunidad y nos da ideas para futuros vídeos. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un buen asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Tenemos muchas más historias interesantes y revelaciones preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.